Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar ahí del otro lado regalándose este tiempo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mañanas de Encuentro junto a mi querida colega Clara. Este es un espacio que creamos para detenernos, para salir un momento de ese hacer constante, decimos nosotros, ¿no? Para mirarnos un poquito más adentro. Para quienes no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Alejandra, soy coach ontológica y estoy transmitiendo de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Bienvenidos a todos los que se están sumando. En cada encuentro, acá está, la veo mi colega, antes de seguir. En cada encuentro elegimos una palabra simple, pero que cuando empezamos a mirarla en profundidad nos mueve cositas, decimos, ¿no? No venimos a explicarla desde la teoría, venimos a habitarla, a sentir qué nos pasa con esta palabra. Y en cada encuentro, como vamos recorriendo todos los miércoles a las 11 de la mañana, acá la veo a mí, ahí estamos, bienvenidos a los que se siguen sumando. ¿Cómo andás, Clara? Bienvenida. ¿Me escuchás? Hola, dale, buen día. Sí, te escucho bien, te veo. ¿Vos Ah, me pero escuchás bien? te escucho bien y también te veo, qué bueno, arrancamos bien del fin de semana largo. Te venía diciendo de que como cada miércoles vamos, traemos una palabra y la vamos transitando por estas cuatro estaciones, ¿no? La primera, ¿qué nos surge y qué nos conecta cuando escuchamos esta palabra? ¿Qué nos trae esta palabra? Eh, ¿Qué cambió nuestra vida cuando entendimos la profundidad de las palabras que vamos a traer en este vivo? Y por último, ¿qué tiene de positivo y cómo fuimos aplicándola en nuestro día a día? Y antes de pasarte la palabra, Clara, sigo dando la bienvenida a todos los que se siguen sumando. Gracias, Vale, ahí estamos viendo a nuestra colega que se sumó al vivo. Y algo muy importante, estos encuentros duran aproximadamente una hora, pero Instagram no los deja bajar completo, es muy raro que lo baje completo, así que si llega a pasar eso y quieren verlo completo, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube al vivo completo. Así que, sin nada más que agregar, Clara, te paso la palabra, presentate, compartir lo que quieras y continuamos con este vivo. Bueno, muchas gracias, Ale. Bienvenidos a los que estén en este momento, hoy miércoles, mitad de semana. Bueno, por acá mucho calor, por donde estoy yo, mucha humedad. Bueno, me presento, mi nombre es Clara López Artaza, soy terapeuta holística, consteladora familiar. Y bueno, como todos los miércoles, nos encontramos acá con Ale y les traemos esta palabra que la mostramos desde cómo nos conectó a nosotras, cómo la fuimos entendiendo y aplicándola. Y la palabra que traemos hoy, Ale, un poco, no sé, cómo la estás, cómo la tomaste vos. La palabra paz. Eh, y es una palabra que creo yo está muy asociada a lo externo, por lo general, uno la asocia con lo externo, con si hay guerra que haya paz, y lo toma desde ese lugar, pero tiene es más profunda la palabra, más profunda en lo personal. Así que empezamos, sin darnos vueltas. Eh, Comentame vos qué te surgió cuando escuchaste eh, o cuando empezamos a trabajar con esta palabra. Totalmente, como siempre decimos que no sé si es casualidad o qué, pero bueno, nosotros programamos con mi colega todo el mes o 2 meses, y es como que cuando se va dando cuál nos toca, alguna situación nos algo. Yo digo, no sé si es coincidencia o qué, pero bueno, qué palabra, la verdad que sí, realmente muy profunda, bueno, todas las palabras que traemos. Pero bueno, cuando empecé digamos, a revisar nuevamente transitar de esta palabra, me acuerdo que a mí esta palabra, justamente lo que vos decías, lo primero que me surgió era, digamos, la palabra la paz, era el silencio, ¿no? El silencio, la calma, la naturaleza,
esos momentos en donde nada molestaba, nada se salía o alteraba el momento, ¿no? Entonces lo asociaba mucho con la ausencia de conflicto, ¿sí? Con la ausencia de conflicto externo. Entonces pensaba de que si no había discusiones, pensaba que si nadie se enojaba, pensaba que si todo estaba tranquilo, entonces eh, reinaba la paz. No sé si te suena esa palabra, reinaba la paz, pero me di cuenta que muchas veces, ¿no? Lo que yo llamaba paz tenía que ver con callar, ¿no? Con callarme, ¿no? Con no decir lo que me molestaba para no incomodar, con evitar conversaciones incómodas por miedo al rechazo o al castigo, con sentir enojo, pero no expresarlo, justamente para evitar el conflicto. Entonces, relacionado que si nadie se enoja, si nadie discutía, si todo fluía tranquilo, entonces había paz, reinaba la paz, como te decía, ¿no? Pero por dentro a veces yo no sentía paz, yo no sentía esa paz que yo decía que había afuera o que reinaba afuera en mi contexto, ¿no? Porque internamente, Clara, yo tenía un diálogo interno totalmente este, distorsionado, ¿no? Tremendo, o sea, mucho ruido mental que no coincidía con esa paz que reinaba, entre comillas, externamente. Entonces, ¿por qué? Porque internamente sentía tensión, sentía culpa por no haberme expresado el malestar que sentía o con lo que no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando empecé en estos caminos, ¿no? De autoindagación, autogestión, de empezar a conocerme, entonces empecé a observarme y, y me empecé a ver cuántas veces me he fallado para, para que todo esté bien, ¿no? Para que cuántas veces había evitado eh, conversaciones para no generar incomodidad, me empecé a observar de cuántas veces me había dicho a mí misma y a enojarme conmigo misma de que, Alejandra, es paz, pero vos estás siempre buscando la discordia. O sea, ¿qué te cuesta callarte? Entonces, viste, es que era como que yo misma, como que me autocastigaba porque creía que yo era la conflictiva, era la que yo no quería tener paz por el hecho de querer opinar que pensaba diferente o el hecho de querer decir que eso me disgustaba o me molestaba. Entonces, hasta yo misma me decía siempre la misma, Alejandra, nunca querés paz, siempre vivís en conflicto, ¿no? O sea, fíjate vos, ¿no? Entonces, en esto de observarme, me pregunté si realmente era paz lo que yo quería, o sea, si yo estaba actuando desde la paz o estaba actuando desde el miedo. Entonces ahí entendí algo, algo profundo, algo grande, ¿no? Eh, que no era paz lo que yo estaba, digamos, entre comillas, queriendo, sino eh, era el control. No quería perder el control. O sea, yo quería paz, pero esa paz controlada, o sea, quería controlarla. O sea, ¿no? Quería tener el control. ¿Para qué? Para evitar el conflicto. Entonces no estaba actuando desde la paz, estaba actuando desde el miedo al conflicto, a todo lo que se puede llegar a venir después. Entonces, cuando pude verlo de esa manera, eh, me pude dar cuenta de que la paz no depende de que nadie se enoje, no depende de que todo esté perfecto, porque la vida no es así, Clara. O sea, siempre va a haber diferencias, siempre va a haber tensiones, siempre va a haber momentos incómodos. Y ahí comencé a entender de que la paz no es algo que sucede afuera, sino es un estado interno. Es un estado interno
el cual yo tengo que cultivar, que yo tengo que construir, que yo tengo que cuidar. Entonces, entendí de que yo puedo estar en paz transitando una situación difícil, complicada, o transitando un conflicto, o sea, eh, lo que sea que tenga que transitar o lo que sea que esté alrededor de mi contexto, ya sea una situación laboral, personal, ¿no? Entonces, ahí empezó a cambiar todo, cuando entendí de que la paz era algo interno. Así que no sé qué te surge a vos, Clary, con qué te conecta esta palabra. Bueno, un poco con lo mismo que decías vos, Dami. Lo primero que me vino, silencio. Y me dejaste pensando, por esto que compartías, que en tu caso el silencio era para evitar el conflicto y al final terminaba siendo un control, o la falsa ilusión de tener el control. Eh, a mí también, lo primero que me surgió es eso, silencio, armonía, tranquilidad, eh, un estado de plenitud sin sufrimiento, eh, como, como una apertura al momento presente. Y, y es algo que se siente en el cuerpo. Para mí es así, porque pasa muchas veces que uno ve una imagen y puede decir, me transmite paz, y creo que tiene que ver con eso, con, con lo que la imagen transmite, entonces uno lo puede ver, lo puede sentir en el cuerpo también, y también se escucha, o por lo menos, y que estábamos hablando más o menos de lo mismo, esto del silencio también te transmite paz, pero eh, en mi caso no con el silencio, o sí, un poco con el silencio externo, pero también conectando con mi propio silencio, que hago yo en el momento de silencio. Eh, entonces, para mí fue conectar con eso. Lo primero que me surgió es la conexión que hay entre lo que se ve, lo que se escucha y lo que se siente. Es la conexión, bueno, con el cuerpo, con la mente, con el espíritu, y que es lo primero que a mí me surgió, que no quiere decir que yo lo esté viviendo o habitando así, pero sí es a lo que quiero llegar. Eh, y como vos decías, la paz es, bueno, como decía al principio yo, que uno lo tiene asociado justamente con eso. Cuando hay guerra, uno pide paz eh, del otro lado. Y tiene que ver con eso también, con cómo se lleva uno con el afuera, con el exterior. Eh, entonces me llevó a eso, al silencio, a la calma, a la armonía. Eh, en mi caso, yo lo conecto mucho con el silencio, pero puede ser porque conviví mucho tiempo con el silencio, entonces asocio que cuando hay mucho ruido, eh, me lleva a desconectarme de mí. Entonces, desde ahí el silencio me conecta inmediatamente con la paz. Eh, y bueno, no sé, eh, decime vos con qué te conectó esta palabra o qué es lo que te trae ahora. Mirá, después, o sea, a mí lo que me trae la palabra es conciencia. Conciencia porque al entender que no dependo, o sea, no depende que el otro cambie o que lo de afuera cambie, entonces tampoco depende de que todo salga como yo quiero, ¿se entiende? Entonces, para sentir paz, a mí me trae esa posibilidad de dejar de reaccionar automáticamente, ¿se entiende? Me trae esa pausa antes de contestar, me trae
ese segundo. Digo segundo porque somos tan reactivos y es todo tan rápido el funcionamiento. Entonces ese segundo, ¿no? Es que ese respirar y puedo elegir cómo responder, ¿no? Entonces elijo en esa respiración, en ese segundo que me genera esa pausa, puedo elegir responder desde mi herida o desde mi calma, ¿no? Entonces me trae todo eso, me trae la paz, me trae justamente eso, espacio. Espacio para, también me trae espacio, como te digo, para esto de poder reaccionar, desde dónde, me trae también un límite interno mío, ¿no? Tiene que ver conmigo, ¿no? Entender de que también no todo merece mi energía, que no toda situación o discusión necesita de que yo participe. Eh, también entendí, o sea, lo que me trae la paz, ¿no? Es que no toda opinión necesita de que yo me defienda. Así que fíjate vos todo lo que a mí en lo personal me trae, ¿no? Y ahí aparece algo fuerte, ¿por qué? Porque también me di cuenta que la paz me trae duelo, ¿no? Ese duelo de no tener siempre la razón, ¿no? Ese duelo de soltar esa lucha innecesaria de control, de soltar mi orgullo, ¿no? Ese duelo de que no siempre es cómodo, ¿no? Porque venimos con un esquema, con un sistema de creencia, entonces de que si bien vamos trabajando todo, a veces, acordémonos que este camino no es lineal, a veces estamos en el momento presente y a veces quedamos enganchados en el automático, entonces eh, no siempre es cómodo. La paz también a mí me trajo dejar de pelear con, con lo que ya no me suma, Clara, con lo que ya no me suma a mi vida, y también me enfrenta a mi ego, y a veces que eh, trabaja a mi favor y a veces que me quedo ahí colgadita y me maneja el ego. Entonces, también eh, el hecho, o sea, como te decía, el que me trae duelo es el hecho de, como te decía, la necesidad del control, entonces, de soltar el control. eh, Eso de también de esa reacción impulsiva, ¿no? Me enfrenta con todo eso, como te digo, ¿no? Ese duelo de soltar. Así que la paz a mí me invita, o sea, lo que me trae la paz es conectarme con esta parte más consciente, ¿no? Más adulta. Eh, Me trae coherencia, tú decías, ¿no? Me trae más coherencia, me trae, al poderlo ver desde otro lugar, me trae, me trae descanso interno, justamente por esto, ¿no? Porque me enfrenta con todo esto, entonces empezar a soltar el orgullo, a soltar querer tener control, a soltar el querer tener siempre la razón, o el soltar que todo salga como yo quiera que salga. Entonces, en realidad me trae otra posibilidad de estar, o sea, de estar a la defensiva constantemente. Entonces, lo que me trae la paz es eh, priorizarme, priorizar mi mundo interno, ¿no? Esta coherencia en la cual quiero vivir, ¿no? Entre lo que digo, hago y siento vayan alineado y por encima de tener la razón, porque viste que en este mundo egoico, eh, o sea, no queremos paz, queremos tener la razón. Entonces es por eso justamente un trabajo de todos los días. Así que no sé qué te trae a vos, Clary, eh, esta palabra. Eh, bueno, eh,
también, ¿no? A mí me conecta con esto, con la armonía, con la sensación de bienestar, con la quietud, y también esto de que si bien es cierto tiene que ver con el otro, con la convivencia con el otro, también en mi caso lo asocio con el tener buena salud, con, con el estado en el que se encuentra uno, eh, con, con cómo que no está en conflicto con uno mismo. Es como lo que decías vos, eh, el, la paz no se compra en el súper, no es algo que alguien te la va a dar. Entonces, es conectarse con uno mismo, poder escucharse, poder reconocerse, poderse ver, poderse aceptar sin condiciones. Eh, y eh, hay en, en la Biblia, sin irnos a la religión específicamente, dice que es una condición de bienestar total que empieza en la relación con Dios primero a través de Cristo y se extiende a una armonía interior y exterior, permitiendo vivir en plenitud incluso en medio de las pruebas. O sea que aún en aquellos tiempos difíciles, en esos momentos difíciles, que se pueda habitar la paz. Y, y de alguna manera es lo que con lo que yo fui conectando todo este tiempo. Eh, Como vienen algunos vivos anteriores en los primeros que nos tocó hablar de otras cosas, yo también era una persona muy reactiva, muy me dejaba llevar por el ego, como decís vos, y eh, sentía que estaba en paz únicamente cuando estaba sola, cuando estaba en silencio. Y, y no es ahí donde uno encuentra el silencio, es como decíamos en uno de los vivos anteriores, como los monjes estos budistas que están solitos en medio de la nada y tienen una paz tremenda, pero en realidad uno encuentra la paz en el momento en donde está rodeado de gente, en esos momentos difíciles, en el momento de conflicto. Entonces me llevó a conectar, a mí me trajo eso, conecté con eso inmediatamente, con encontrar la paz en medio de todo el ruido. Eso es lo que a mí me llevó a conectar, porque es la sensación que uno tiene. Y, y para mí, que en mi caso sí tuve muchos momentos en los que me dejaba llevar, en los que reaccionaba atacando al otro, que más o menos vamos por el mismo lugar, ¿no? Me parece. Esto de creer que el otro te va a dar la paz o que podés exigir la paz al otro, eh, cuando en realidad tiene que ver con uno mismo. Y, y conecté con eso inmediatamente, eh, con, con encontrar la paz en mí. Eso es lo que me lleva a conectar. Y bueno, contame cómo cambió tu vida. Como te decía, que durante mucho tiempo pensé que la paz era ausencia de conflicto, ¿no? Eh, entonces, pensé que, o sea, siempre proyectaba que, pensé que la paz era, como yo te decía, ausencia de ruido, de conflicto, eh, que era afuera, tenía que ver con el afuera. Siempre lo relacioné que si afuera estaba todo tranquilo, eh, reinaba la paz. Que si nadie discutía, entonces estaba todo en armonía, en paz, ¿no? Todo tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entendí que no era tan así, porque sí, yo afuera podía ver que nadie discutía o que supuestamente reinaba la paz, pero dentro mío había muchísimo ruido mental, mucho rumeo,
y como te digo, en el cuerpo una incomodidad, malestar. Entonces, ahí me hizo un clic, ¿no? A través de esto de empezar a indagarme, a conocerme más, ¿no? A ir ese caminito tan famoso para adentro. Entonces, ahí entendí que la paz no era ausencia de ruido, no, no era ausencia de ruido, sino era orden interno. Entonces, por eso digo, me hizo un clic tremendo cuando entendí el verdadero, es el significado de la palabra paz. Entonces, y ahí cambió todo, cambió totalmente todo, porque dejé de esperar, como vos decías, ¿no? Que la afuera se acomode para recién yo sentir paz. Entonces, o para yo estar bien. Así que cuando dejé de poner que la calma en manos de otras personas, de afuera, de circunstancias, porque cuántas veces dijimos, no, cuando yo logre tal cosa, me voy a estar en paz, voy a no sé qué, con todo lo que vamos a lograr cuando lleguemos a obtener o a comprar o a hacer tal cosa. Entonces cuando dejé de poner mi calma, mi paz en manos de circunstancias, de personas, y empecé a mirarme para adentro, este, empecé a transitar cada situación desde otra manera. Me empecé a indagar, claro, me empecé a preguntar si, si qué estaba en guerra, si estaba eso externo que yo veía o estaba yo en guerra internamente que me hacía que eso que estaba pasando lo veía como catastrófico. Empecé a preguntar también si eso que yo observaba, que llamamos realidad, era mío o de otra persona. Si me pertenecía a mí o le pertenecía a otra persona. ¿Cuántas veces estuvimos en situaciones en donde no nos llamaron, que no eran nuestras batallas, que no eran nuestras situaciones o eventos y estuvimos ahí como si fuese nuestro y que nadie nos llamó? Entonces empecé a hacerme todas esas preguntas eh, y entonces, ¿qué pasa? Ahí comprendí que la paz no es pasividad, ¿no? Que no es pasividad, que no es callar para evitar el conflicto, que no es aguantar, que la paz es coherencia, coherencia interna, eso que decimos, pensamos y hacemos. Entonces imagínate cómo cambió mi vida cuando empecé a entenderla y a mirarla desde ese lado, cuando yo pensaba que era paz cuando me callaba, cuando no contestaba para evitar el problema. Entonces imagínate el cambio que hubo en mí cuando empecé a entender realmente, que no era porque callaba e iba a conseguir la paz. Entonces que era más algo interno, un trabajo interno, esa coherencia interna que generalmente vivimos en incoherencia, porque decimos, pensamos y hacemos otra cosa, pero en la medida que puedo, vuelvo a mi centro y me hago todas estas preguntas, ¿no? Esta guerra, esta situación, ¿esto es mío o no es mío? Si es mío, me hago cargo. ¿Cómo lo puedo transitar? Si no es mío, ven, a ver de qué manera puedo, o sea, cómo puedo acompañarte en esta situación, en el caso que quieras que te acompañen. Y justamente todo lo opuesto, no es evitar nada. Entonces, cuando entendí que era una alineación interna mía, eh, que era poder, o sea, decir sí cuando quería decir sí, sin ningún tipo de, de conflicto y sin traicionarme a mí, ¿no? Y poder decir no sin culpa. Entonces, cuando empecé a entender, a mí me cambió totalmente el día a día, la vida, podría decirte, ¿no? Porque ya actúo desde otro lugar. Entonces, la paz no es, o sea, no es solamente espiritual, ¿viste? Porque dicen, no, la paz, y como hablabas del Tíbet, y sí, si estás en el Tíbet y no hay nadie, obviamente no te queda otra más que reinar en la paz. La paz realmente se practica en el medio de la diaria, en la vida diaria. Entonces, como vos decías, esa paz, cuando la practicás, cuando la construís, cuando la cautivás, cuando empezás a elegir, cuando empezás a ir más en coherencia con lo que decís, pensás y hacés, empezás a practicar ese estado interno, eh,
¿cómo se llama? Se siente en el cuerpo, como decías vos. Se empieza a sentir en el cuerpo. Se siente tu sistema nervioso, porque también somos biológicos, no nos olvidemos. Entonces tenemos un sistema nervioso en la cual, si no empezamos a darle un poquito empezamos a escuchar a nuestro cuerpo, vive en estado de estrés constante, vive con nuestro sistema simpático al palo, vivimos en estrés. Entonces, por eso justamente al poder practicarla, se siente porque obviamente estás mucho más tranquila, transitas eh, cada situación o cada cosa que te toca desde otro lugar, cuando la practicás, ¿no? Dejas de ser reactiva, empezás a indagar, empezás a decir de dónde estoy actuando, si desde el miedo o desde este amor, desde esta paz, de esta calma que estoy construyendo. Es un trabajo de todos los días. Pero primero, para empezar a trabajarlo, tenés que darte cuenta que no estás en paz, que estás en guerra con vos misma. Así que no sé cómo cambió o qué te pasó a vos cuando empezaste a ver que la paz no era todo externo, que iba por otro lado. Justamente a veces lo externo es un reflejo de tu mundo interno. Totalmente. Para mí cambió mi vida mucho. Como te decía, era de esas personas reactivas que encontraba paz cuando estaba sola y en silencio. Entonces, me llevó un camino un poquito largo a entenderlo, recorrerlo primero y entenderlo. Y, y esto de que entender que uno tiene que trabajar para conseguir la paz, que no es algo que se compra, que se exige, porque eh, uno por ahí, o he escuchado por ahí, eh, déjame vivir en paz. Eh, no sé si lo escuchaste por ahí, o no me deja en paz, o, y, y es algo que uno tiene que cultivar, uno tiene que cultivar la paz, y eso no, tiene que encontrar momentos, en esos momentos difíciles tiene que encontrar la, la paz, o por lo menos no buscar el conflicto. Y esto no quiere decir eh, que uno tenga que, que aceptar todo como sea. Si bien es cierto, es quietud, es calma, y es poder encontrar en esos momentos difíciles todo esto, el hecho de aceptar no significa que haya que negar lo que pase o que haya que olvidar o tenga que borrar lo que esté sucediendo. Es simplemente tomarlo y es entenderlo de una forma diferente. Eh, yo creo que es entender el equilibrio, eso de lo que sucede, de aceptarlo, de entenderlo, y, y ahí es donde uno puede habitar en paz. Eh, que además se trabaja, esto se trabaja 24/7, no es que, como digo, así como no se compra tampoco, como no le podemos exigir al otro tampoco, lo tenemos que trabajar cada uno en todo momento, justamente es en esos momentos difíciles, dolorosos, incomprensibles, donde uno puede empezar a trabajar y encontrar la armonía, donde puede conectarse con uno mismo y, y encontrar esa paz. Se me viene a mí esto, eh, creo que aquí es donde como mi cabeza un poco empezó a expandirse más con respecto a esta palabra, porque se habla mucho, como decíamos al principio, de buscar y de exigir la paz afuera, eh, o de que si reaccionas de alguna manera, pones un límite, como decías vos, o poder decir no cuando te sentís obligado a hacer algo, es porque entonces está mal. O sea, no sos una persona
pacífica, cuando querés validar tu voz, tu opinión, si lo haces, si bien es cierto, también tiene que ver con las formas en que uno se expresa, pero, pero muchas veces se toma como que no estás siendo una persona pacífica, cuando querés poner límites, por ejemplo. Y a mí se me vino esto porque lo escuchaba mucho de una vez alguien le dijo, una amiga cuando éramos un poco más chicas, y claro, la madre la controlaba, quería saber a dónde iba, qué hacía, con quién compartía, porque era, eh, era chica y recién empezaba a salir, y ella le decía a la madre, déjame vivir en paz. Eh, eh, es una frase que la escuché hace mucho y me quedó muy grabada justamente porque eh, no sé qué entendía ella por paz en ese momento, eh, y me quedó grabada esa frase, como exigiendo paz afuera. Y, y era el no estar no exigirle, eh, o que ella se sentía exigida y no quería eso. Y después otra de las frases que he escuchado es, y creo que hay algunos videos por ahí dando vuelta en las redes, de cuando uno pide paz y dice déjame vivir en paz, por eso lo asocio mucho con esta frase, déjame vivir en paz, o le pide paz a Dios, al universo, que también lo hacen mucho, Dios dame paz, o universo dame paz, y resulta que el universo te manda conflictos a más no poder. Y me acordaba de eso, cuando uno pide algo, el universo, el dame paz, o quiero hacer algo en paz, y de alguna manera se te presentan conflictos, porque ahí está el tema, justamente, que cuando uno pide paz, tiene que aprender a trabajarla en uno. Es ahí donde aprende a uno a cultivar la paz. No en el medio del silencio, como decíamos al principio. Entonces, a mí me cambió mucho el entender estas dos frases, la que dijo esta persona, mi amiga, hace mucho tiempo, eh, y después esta otra que le escuchaba muy seguido, porque además a la persona que yo le escuchaba me decía todos los días lo mismo, y no me dejan tener un minuto en paz, y le seguían llegando más problemas y más conflictos. Eso le digo, fíjate qué le estás pidiendo al universo, o a Dios, porque si le estás pidiendo paz, te va a seguir dando los mismos motivos para que vos encuentres la paz en vos. Eh, entonces, son cosas que las tengo muy presentes justamente por eso, porque ahí te vas dando cuenta que uno lo tiene que trabajar en uno. Entonces, eh, mirá si no va a cambiar mi vida en ese caso cuando yo decía quería silencio, eh, me traía más bullicio, más momentos incómodos, más situaciones difíciles, porque uno tiene que aprender a encontrar la paz en uno. Eh, Mira, y dice, vale, si no lo estoy pudiendo leer, ser un ser de luz y que te pasen por encima. Claro, a veces uno cree que porque es un ser de luz se tiene que estar callado, no tiene que poner límites, no tiene que dar su opinión, eh, no tiene que ser un reclamo si es justo y si es válido, eh, y no tiene nada que ver con eso. Eh, es el ser de luz va por otro lado, y el ser una persona que hace valer sus derechos es otra. Y dice, más paz pedís, más oportunidad. Claro, claro, exactamente, totalmente con esta persona que escuchaba, que decía todo el tiempo eso. Entonces, eh, cuando uno puede mirar eso y decir, entender eso, justamente, porque vos decís, si yo estoy pidiendo paz y llegan personas a traerme más conflictos y me generan más problemas, entonces o estoy pidiendo mal o qué hay detrás, porque uno empieza a renegar y sigue echando la culpa afuera,
sin hacer, sin mirarse para adentro, sin decir, bueno, ¿qué pasa conmigo? Cuál es cuál es la idea en esto? Eh, y, y uno siempre, o la mayoría hacemos eso, voy a decir la mayoría también porque yo también lo hago a veces, todavía esto de ir buscando afuera y tiene que ver con uno. Eh, entonces, cambió mi vida muchísimo, de ser una persona conflictiva en todo, buscando siempre el problema y echándole la culpa al otro de mis estados, eh, a entender que lo que estoy viendo o viviendo justamente me viene a mí para que yo vea, me acerque a mí tal cual soy, me escuche, me preste atención y que pueda encontrar la calma, la paz que estoy exigiendo afuera, que pueda habitarla yo en mí. Eh, entonces cambió muchísimo mi vida eso y entenderla desde ese lugar eh, me todavía la sigo aplicando y, y esto de traer siempre al presente está bien. ¿Qué me está mostrando, como vos decías? Porque de alguna manera el ver el conflicto afuera, el no encontrar paz afuera, es porque de alguna manera eh, en mi interior también está viendo, y vamos a hacer este juego de palabras de la guerra y la paz. Si yo no estoy pudiendo ver paz afuera, es porque adentro mío hay una guerra, hay una, no está habiendo equilibrio entre lo que estoy sintiendo, entre lo que estoy pensando, entre lo que estoy diciendo. Eh, Así que de esa manera que cambió muchísimo mi vida. Eh, Contame qué de positivo encontraste, cómo lo fuiste integrando. Acá Vale, antes de empezar, dice acá Vale, dice, me pasaba con la paciencia. Dice, Vale. Sí, la sabremos con esa. ¿Qué tiene de positivo? Y bueno, cuando uno, la paz es, como yo te decía, cuando entendí que realmente la paz no es algo que lo podía encontrar afuera, es un estado interno que elijo, porque puedo no elegirla y sin conflicto, echando la culpa porque por la culpa de Pepe, que no sé qué cosa, ¿no? Que mirá, que la cooperativa, siempre buscando afuera, entonces siempre eh, eh, o sea, le echo la culpa a esa situación o evento externo que por culpa de yo no puedo tener un minuto de paz. Un minuto, diría mi madre. Entonces, imagínate, cuando empecé a entender de eh, que es algo que yo puedo elegir habitar, que yo puedo elegir construir, que yo puedo elegir cultivar, que yo puedo elegir habitarme, o sea, habitar esa paz, que es una decisión que yo tomo todos los días de habitar en coherencia y como siempre, o sea, como siempre decimos, y lo vuelvo a decir, no me voy a cansar, esto no es lineal, ¿no? Porque somos tan humanos como el que no transita ese camino para adentro, como el que transita, porque acordémonos que este es el mundo del ego en evolución. Entonces, a veces quedamos enganchaditos en el automático y reaccionamos como cualquier otro ser humano, pero con la diferencia de que cuando uno tiene herramientas, puede volver al eje, como siempre decimos, a nuestro centro, a nuestro eje, cada vez que sea necesario, cada vez que veamos esa incoherencia, o por lo menos lo hago yo cuando veo esa incoherencia en que lo que digo hago y siento no está alineado, y el no estar alineado a mí me quita la paz interna. Entonces entender de que yo la puedo elegir, que la puedo construir, que la puedo nutrir todos los días y cada vez que por ahí me cambio de carril, como digo yo, tengo la oportunidad de volver al mío y seguir cultivando y observándome en esta paz interna, ¿no? Entonces, como yo te decía, es ese trabajar entre lo que pienso, digo y siento
tenga esa alineación, ¿no? Entonces, poder estar, o sea, entender que viene por ahí, que no es algo externo, entonces lo que me trae de positivo es eso, descanso, me trae descanso mental, bienvenidos a los que se siguen sumando, descanso mental, descanso emocional, porque o sea, descanso físico, porque dejo de estar contracturada, con un estrés, o sea, con mucho estrés, con mucho cortisol al full, viste, mi sistema nervioso todo en lucha, viste, atento, viste, constantemente a la defensiva, entonces como que me relaja, o sea, me relajo, me trae todo eso, me trae esos espacios que yo te decía, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a trabajar, a entender que no hay nada externo, que es un estado interno, entonces empiezo a elegir desde dónde quiero contestar, si desde la reacción, desde la herida o desde mi calma, o sea, me trae eso, ¿no? Esos espacios para reflexionar, para preguntarme, para indagarme. Entonces, me conecta, también me conecta y me hace, y trabajo con la aceptación, ¿no? Aceptar de que no todo va a salir como yo quiero, aceptar de que a veces no necesito tener todo bajo mi control, que el control, más allá de que sabemos que es ilusorio, pero ese control a nosotros nos da seguridad. Empezar a aceptar y entender que, como yo te decía, que la vida no es así, ¿no? Que siempre va a haber diferencias, que va a haber tensiones, que va a haber incomodidades, situaciones que transitar. Entonces, relajarte un poco y conectarte más con eso, ¿no? ¿Y cómo lo aplico? Justamente en eso. O sea, la practico en eso, dejo de estar en lucha conmigo misma, de querer tener todo bajo control, de querer que las cosas salgan como yo quiera, de querer evitar un conflicto, de reaccionar como te decía, no toda opinión merece mi atención o mi energía o mi respuesta. Entonces, cuando empezás a habitar así, pero cuando encontrás esa diferencia, que no, lo externo no es lo que te va a traer paz, te va a traer paz cuando vos trabajes en tu mundo interno. Y cuando empieces a darte cuenta de eso, la empezás a practicar así, en esta indagación, ¿no? Como yo te decía, no todo merece nuestra energía, no todo merece nuestra atención. Entonces, es algo que lo podés hacer todos los días, con pequeños pasos. A veces vas a caer en el automático, sí, por supuesto, yo también lo caigo. Pero bueno, tenemos la oportunidad de volver a nuestro eje y volver a indagarnos, preguntarnos, eh, separar y, bueno, y volver a empezar. Entonces, como te decía, es elegir no responder, o sea, no responder de la reacción, elegir qué batallas querés, querés tener, cuáles son las batallas en las cuales vas a ser parte y cuáles no. Yo creo que a mí me ha dado eh, mucha libertad de elegir desde dónde quiero actuar y cuándo quiero actuar. A través de una conversación asertiva, como yo te decía, esto de poder elegir sin culpa, elegir decir sí cuando realmente quiero, puedo, está todo bien, sin exigencia, y poder decir no sin culpa, aceptar de que no siempre las cosas van a salir como yo quiero. Entonces eso me trae mucha paz y que puedo volver a empezar cuantas veces quiera, que un error no significa la muerte, es simplemente tomo a ver de esto que tengo que aprender para hacerlo diferente, lo puedo tomar como aprendizaje, eso es lo que me trae y me conecta la paz. Entonces, como te decía, soltar el control, y bueno, me enfrenta con todo eso también, como yo te decía, esos duelos, ¿no? Porque son duelos, porque imagínate, somos muy controladores, porque justamente
al ser humano esto de tener el control nos da una seguridad ilusoria. Entonces te enfrenta con esos duelos de soltar, ¿no? De soltar, de relajarte. Así que bueno, no sé qué te trae a vos qué te trae de positivo, porque esto es una constante, es de todos los días, no es que hoy la trabajo, mañana no. O sea, ¿qué te trae? ¿Cómo la vas aplicando? Bueno, tiene, tiene mucho de positivo cuando uno lo entiende. Eh, Volvemos a lo mismo de siempre. Creo que no hay mucho más que decir que uno siempre tiene que trabajar primero en uno. Eh, Hola Nati, buen día, bienvenida. Muchas gracias por sumarte. Eh, cuando uno aprende a habitar a conectar con esta paz, a encontrarse con esa armonía, con el equilibrio, entre como vos decías, entre lo que siento, pienso, hago, digo, cuando dejo de estar en guerra con el entorno, cuando, eh, cuando empiezo a, a conectar desde ese lugar, eh, que está bien, puede sonar fácil y bonito estar en paz y estar en armonía, pero es un trabajo que uno tiene que hacer con uno mismo. Entonces, por más que uno lo exija, se van a presentar muchos momentos eh, de, para poder conectar con esa paz. Eh, y cuando uno lo aplica en su día a día, es ahí cuando uno puede ver la diferencia. Eh, la forma de cultivar la paz que uno tiene con las personas que tiene alrededor. Eh, con lo que, más allá de que, como vos decías, el tema del control, es ahí donde uno puede justamente también aplicar el control, aprovecharlo, ya que uno, porque yo también tengo eso de ser un poquito controlador, entonces en ese momento donde se puede estar generando un conflicto que, por ejemplo, con la pareja, con los hijos, en el trabajo, son lugares donde creo que es el lugar ideal para practicar la paz, porque justamente se presentan para eso. Con la pareja muchas veces surgen conflictos y es también aplicar ese control que uno quiere tener y decir, bueno, en este momento quiero tener este conflicto, quiero, quiero pelear esta guerra o prefiero buscar la paz. Ahí es cuando uno también, esto de poder tener el control, de poder aprovecharlo de la manera en que convenga, porque si no nos vamos en conflicto con todo lo que surge y en realidad tener el control en algunas situaciones también está bueno. Justamente en ese momento donde se presenta un conflicto, yo puedo elegir, puedo decidir y digo, en este momento no quiero eh, tener una discusión. Entonces puedo poner pausa y puedo decir, prefiero la paz en este momento y después aplicar con ese control un momento de silencio y decir, listo, si yo continúo con esto, con este conflicto, que hoy es un conflicto, la próxima va a ser una guerra. Porque así se va acumulando, y pasa lo mismo en el trabajo, con la pareja, con los hijos, en diferentes situaciones donde uno puede hacer una cosa o hacer la otra. Entonces, en este trabajo del 24/7 es aplicar en esos momentos y decir, listo, hoy no quiero generar un conflicto, sí voy a tomar un momento después para explicar, para hablar, para decir lo que a mí me parece, lo que yo siento, pero de una manera eh, más en armonía, más tranquila, poder poner ese límite que uno a veces, como decía Vale ahí, sos un ser de luz, no podés poner límites tampoco porque ya es como que está fuera de lugar. Y no tiene que ver con eso, sino ser asertivo en el momento en que uno habla. Y así también es como uno va eligiendo habitar en paz o en guerra. Sin dejar de poner límites, sin dejar de
de, de hablar y de contar lo que siente o lo que está sintiendo en el momento. Es elegir cómo uno quiere habitar. Eh, y es así, justamente, aplicando en el día a día, en esos momentos en los que se presenta el conflicto, porque es fácil estar en paz cuando no hay nadie, cuando todo está en silencio, cuando todo se ve bonito. Eh, es saber mirar con otros ojos, tener otra mirada desde en el medio del conflicto de la dificultad de la situación que sea que uno esté viviendo, porque no necesariamente tiene que ser una pelea, no necesariamente tiene que ser en, en grandes temas, sino en pequeños momentos, eh, en lo simple, en lo cotidiano, como digo yo, no se puede hacer nada ni eh, desde afuera, siempre habitando en uno, habitándose uno, desde ese lugar se puede trabajar. Eh, y, y la vida te va a dar oportunidades cada vez que pidas paz, la vida te va a dar oportunidades para que aprendas a trabajarlas, para que aprendas a habitarte en paz y a conectar con tu propia paz, que no te la va a dar nadie, que no la va a traer nadie, que no hay ningún lugar donde uno pueda ir y diga, aquí estoy en paz, porque cuando uno está en conflicto consigo mismo en su interior, a donde vaya, se llevará ese conflicto. Eh, Así que, bueno, no hay mucho más para decir, Ale, o hay mucho más para decir en realidad, pero se nos Bien. termina el tiempo, como siempre, eh, como siempre. Y volvemos a lo mismo, o sea, la paz es algo que no se compra en ningún lado, que se trabaja desde uno, que si la estás pidiendo, la vida te va a dar motivos de sobra para que aprendas a trabajarla, que a nosotras mismas nos pasa, no es que ya la venimos trabajando, nos sigue pasando todavía, eh, pero esto que compartimos es la forma en que nosotras aprendimos a aplicarlo en nuestra vida, es mirándonos a nosotras primero y recién compartiendo con el otro. Y, y lo vamos a seguir haciendo porque no es que uno, listo, trabajó la paz y ya tiene paz absoluta para toda la vida hasta el día que se muera. No tiene que ver con eso, tiene que ver con habitarse en el día a día y conectar con esa paz desde este lugar. Sí, es Eh, como transitas cada situación que te toca en el día, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Y a veces, como yo le digo a los consultantes, dicen, no, pero soy muy reactivo, no puedo. O sea, cuando yo ya quiero, ya largué la bocanada, ya largué la palabra. Bueno, entonces cuando vos empiezas a reconocerla en tu cuerpo, cuando esa reacción, porque la sentís, entonces así, alejate. En el caso de que hay gente muy iracunda, que todavía, o sea, ya notaron, ya digo, el paso que das en donde estás viendo que hay algo que no está bien en vos, ya es un montonazo. El darte cuenta que hay algo que no está funcionando o que ya no te agrada tanto. Entonces ya eso es un montonazo. Y cuando vos te sientas en ese momento, de última no puedes pensar y razonar, toma distancia. Toma distancia, salí a dar una vuelta, lavate la cara, entrar al baño, toma ese espacio. Ese espacio te va a dar lugar a oxigenar, a tomar, o sea, a respirar, a conectarte con vos. Quédate ahí, empieza a sentir tu cuerpo, qué es lo que está pasando por tu cabeza, y cuando estés más tranquilo, podés llegar a volver a reiniciar ese diálogo, pero desde otro lugar. Entonces, y aunque no creas, ahí estás trabajando, ¿no? Eh, tu paz interior, ¿no? Porque ya de la manera o sea, que te distancias y después empezás a reconocer que hay algo que no, ya estás cansado de reaccionar de la misma manera y te tomas ese espacio y después reanudas, ya estás trabajando en ese mundo interno en la cual todo el mundo expresa que desea paz, tranquilidad, armonía, ¿no? Así que, Clara, Totalmente. sí, como siempre son palabras muy lindas, muy profundas para seguir hablando y compartiendo y entrar con feedback de las personas que se suman, pero bueno, se hace corto. Este, Más que agradecerte, agradecerle a toda la gente que se ha sumado al vivo, como les dije,
si no lo ven completo, lo van a encontrar en mi YouTube. Y gracias por todos los que lo van a ver por diferido, los que estuvieron acompañándonos. Gracias, Clara. Yo, de mi parte, les mando un abrazo de luz y los espero el próximo miércoles con otra palabra, así, estas palabras así que nos ayuda a indagarnos, a cuestionarnos, a ver desde dónde la estamos transitando, si realmente cómo la transitamos es realmente o se puede observar o transitar desde otro lugar. Así que bueno, Clara, te dejo el cierre a vos. Bueno, muchas gracias, Ale. Adiós a la señorita que se sumó, nos está escuchando ahí. Muchas gracias, nueva oyente. Bueno, no mucho más que lo que dijimos ya hasta ahora, Ale, y esto que digo siempre, no hagan caso a lo que les decimos nosotras, de manual se saben muchas cosas, pero aplíquenlo y después, cuando lo puedan aplicar en su vida y vean la diferencia, a lo mejor lo van a entender de otra forma y se trata de eso, de tener una vida un poquito más armoniosa, una mejor calidad de vida de la que venimos teniendo hasta ahora, que es a lo que aspiramos. Entonces no nos hagan caso a nosotros, aplíquenlo mejor y si les resulta, bueno, un placer para nosotras que esto les sirva. Muchas gracias a todos los que se sumaron, que nos siguen escuchando. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en otra mañana de encuentros. Alex, muchas gracias Un por abrazo. estar acá también. Abrazo. Chao, Chau, chao. chau. Nos vemos.